Vamos a trabajar hoy con la unidad 2 y la parte de la unidad 2, la que compete a todo lo que nosotros llamamos la concentración y centralización de las empresas. En términos de que, como vimos en toda la primera parte, como uno ve toda la primera parte de la unidad 2, que hablamos un poco del esquema de mercado, del funcionamiento de la oferta, la demanda, la lógica de las relaciones de mercado, en el sistema de mercado, el sistema capitalista, marca de que, a lo que se conoce como competencia perfecta, donde no hay nadie que imponga las condiciones en el mercado, sino que la oferta y la demanda, en función de su fuerza y de que está atomizada, se enfrentan allí en el mercado. Lo que nosotros, o lo que se ve en la historia del capitalismo, lo que se ve en el sistema, es que este proceso de que la tasa de ganancia es el elemento central del empresario capitalista individual, como hemos venido mirando en el circuito productivo en toda la primera parte de la unidad. Básicamente, el empresario tiene que tener ganancia. ¿Y qué es lo que hace con esa ganancia? Bueno, básicamente o fundamentalmente el empresario está obligado a reinvertir esas ganancias en el proceso productivo. ¿Por qué? Porque compite con otros. Si no lo hace, esto lleva a que otros capitalistas sí lo hagan, y al reinvertir, o mejora sus niveles de producción, mejora su productividad, mejora su competitividad, tiene precios más baratos y termina obviamente imponiéndose a otros empresarios capitalistas. Ese es el sistema de competencia que hay en un sistema de mercado. Obviamente, ¿hacia dónde va, hacia dónde lleva ese proceso de competencia y ese proceso de reinversión de capitales? Bueno, básicamente la tasa de ganancia del empresario capitalista lo que hace es fundamentalmente invertir en el proceso productivo. Es lo que nosotros vimos como concepto de reproducción, es decir, parte va a reponer lo que gastó para producir los bienes, parte va a hacer nuevas inversiones porque va a querer ampliar su circuito productivo, porque si tiene ganancia la lógica es que va a ampliar ese circuito, y parte obviamente que lo utilizará para consumo y para mantener a su familia, etc. Estos son los tres elementos clave de la reproducción que le llamamos dentro del circuito productivo que ya vimos. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de concentración y centralización? ¿Hacia dónde va? Bueno, justamente el hecho de que el empresario capitalista empiece ese proceso de reinversión, lo que conlleva es que cada vez se va ampliando, cada vez va aumentando su escala de producción. Esa es una cuestión muy lógica de la tasa de ganancia. El empresario, cuando ve que gana cada vez más, lo que hace es reinvertir para comprar maquinaria, es decir, producir más cantidad de bienes, obtener más ganancia, y reinvierte, como yo dije anteriormente, en nuevas tecnologías, en innovar, en buscar competir y ganar mercados. Ese proceso de reinversión de ganancia es lo que se conoce o se empieza a conocer a medida que eso se va ampliando, el proceso de concentración. Y ahí hay varios conceptos de concentración de capitales, concentración económica, centralización de capitales. Hay varios conceptos que nosotros trabajamos en la cátedra, que en el fondo, que es un poco lo que vamos a tratar de explicar, y que en el fondo llevan muchas veces a que en ese proceso de mayor concentración empiezan a condicionar los mercados, y los mercados dejan de ser realmente competitivos, ¿no? Y el empresario busca esto porque en realidad el objetivo es obtener la máxima ganancia. El ideal del empresario es tener un oligopolio, o estar dentro de un oligopolio, o ser monopolio de un producto, porque esto lo pone en un lugar de mercado imperfecto que se conoce, y en un lugar donde puede poner precios más altos para tener más tasa de ganancia. Esa es la lógica que tiene el empresario capitalista en el sistema económico capitalista. Vamos a los conceptos de concentración, que es un poco lo que nos interesa profundizar, y para ver los distintos conceptos que hay, que son diferentes, digamos, porque tienen que ver con la misma lógica, con este proceso de reinversión. Que acá sí hago un punto en el término de que la reinversión, hay dos tipos de reinversión, como dijimos. Al principio el empresario capitalista tiene ganancia y reinvierte, por lo cual amplía sus capacidad de producción. Pero también muchas veces
lo hace a través de nuevas inversiones, es decir, tiene recursos de otro tipo o en otro lado, o recursos financieros, capitales, y los ingresa al proceso productivo. Es decir, que tenemos de dos lugares donde ingresar capitales, o de la propia ganancia que va generando el proceso productivo, o porque hay ingresos de capitales externos, ya sea por otra unidad de negocios, porque tiene capitales que vienen, que algún otro socio quiere poner capitales en ese sector, o lo que sea, por lo cual es lo que se llama, o lo que vimos en macroeconomía, la inversión nueva, ¿no? Está la inversión de reproducción, la inversión que obtengo de la propia ganancia, pero también hay inversión nueva que se va incorporando. Entonces, en este esquema tenemos dos tipos de concentración. Por un lado, lo que se llama la concentración económica, una primera división, podríamos decir, la concentración económica y la concentración técnica, ¿no? La concentración económica es un concepto mucho más englobante. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el empresario capitalista ya no invierte solamente en su sector económico, en su nivel de producción, sino que empieza a diversificarse en distintas actividades económicas, ¿no? Un ejemplo, ¿cuál sería? Bueno, básicamente, si yo tengo una empresa láctea y el empresario capitalista reinvierte en el sector, en los lácteos, ¿no? Ahí tendríamos un concepto de concentración. Pero si de repente tiene tanta ganancia que empieza a invertir en otros sectores económicos, es decir, parte de esa ganancia la empieza a destinar a fabricar autos y pone una industria automotriz y después pone una industria de gaseosas, ahí esa diversificación es a lo que se conoce como concentración económica. Es decir, uno miraría un ejemplo de una figura de una empresa o de un empresario capitalista o una sociedad anónima, un empresario de capitales que tiene de repente inversión y actividad económica en el sector lácteo, en el sector automotriz, en el sector de servicio, en el sector financiero, en el sector médico. Es decir, cuando uno empieza a ver esas distintas ramas dentro de un mismo grupo económico, dentro de un mismo empresario, dentro de una misma unidad de negocio, dentro de una misma empresa, ahí estamos frente a lo que se conoce como una concentración de tipo económica. Otro concepto es la concentración técnica. La concentración técnica tiene que ver más exclusivamente con un mismo proceso de reinversión, pero en el mismo sector económico. Es decir, pues cuando es mucho más restringido el concepto que la concentración económica, porque allí lo que hace el empresario es básicamente reinvertir en el sector productivo en el que está, donde, en el ejemplo anterior de una empresa láctea, lo que haría el empresario capitalista es pura y exclusivamente invertir en el sector lácteo, es decir, compraría más maquinaria para producir más cantidad de leche, más cantidad de yogur, es decir, más cantidad del mismo producto, y ahí estaríamos hablando en una concentración de tipo técnica, ¿no? Uno, si estaría buscando un ejemplo en la Argentina, por ejemplo la empresa Sancor o la empresa La Serenísima, que son empresas conocidas en el sector lácteo en la Argentina, son las dos más grandes de la Argentina, que se reparten gran parte del mercado. Son empresas que no tienen una sola industria, una sola fábrica de lácteos, sino que están diseminadas en distintos lugares del país, ¿no? Sancor tiene fábricas en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, en distintas ciudades de la provincia de Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, es decir, lo que se llaman usinas lácteas, tienen distintas fábricas donde producen yogur, quesos, leche, distintos tipos de leche, distintos tipos de yogures, etc. Todo lo que tenga que ver con el sector lácteo. Entonces, estos conglomerados, estas grandes corporaciones, estas grandes empresas han ido haciendo un proceso de concentración técnica. Lo que hicieron fue ir produciendo cada vez más cantidad del mismo bien, de la misma rama tecnológica, por eso un concepto más restringido. No se han diversificado, sino que han hecho una reinversión en el mismo sector económico, el sector lácteo. ¿Se entiende? Es decir, ahí estamos un poco nosotros mirando lo que es, o estaríamos conceptualizando la concentración técnica. Vuelvo a lo que decía anteriormente, la concentración económica, en cambio, va a un concepto mucho más amplio, digamos, ¿no? Va a un concepto donde empieza
la reinversión a distintos sectores económicos. Entonces uno ahí puede encontrar también en la Argentina grupos económicos que lo que hacen es diversificar sus actividades, es decir, empiezan a producir distintos tipos de producto. El grupo Techin, que es muy conocido, que empezó siendo un grupo más relacionado con la obra pública, con el área de la siderurgia, hoy tiene una diversificación de actividades en la Argentina, inclusive se ha expandido hacia el mundo, es una multinacional muy grande, donde produce distintos tipos de productos, es decir, ha hecho inversión en el sector de petróleo, de gas, de servicios médicos, bueno, obviamente en el sector de la metalurgia, etcétera, o la siderurgia, por lo cual es lo que se conoce un grupo económico, una concentración económica, donde lo que lograron fue, obviamente, una diversificación de actividades. Entonces, esta es la primera gran diferencia, ¿no?, entre lo que es la concentración técnica y la concentración económica. Concentración técnica es mucho más restringido, tiene que ver con unidades de producción, con industrias del mismo sector económico, de la misma tecnología. Y la económica tiene que ver con una diversificación de actividades, ¿no? Grupos económicos o grandes empresas que empiezan a diversificar sus inversiones en distintas ramas de las actividades económicas. Esta es la primera clasificación de concentración técnica económica. Después tenemos lo que es una división entre la concentración horizontal y la concentración vertical. ¿A qué se refieren estos dos conceptos? Bueno, básicamente cuando uno habla de una concentración horizontal, se refiere a la situación donde esas empresas que empiezan a hacer esa concentración de tipo horizontal empiezan a dividir sus actividades o producir productos, distintos tipos de productos, pero que todos están relacionados con una base tecnológica, digamos, ¿no? Es decir, la concentración horizontal, en el caso de las empresas lácteas que hoy veíamos, sería, bueno, cuando una empresa láctea no produce solamente leche, sino que empieza a producir 3, 4 clases de leches, 3, 4, 10, 20, 30 clases de yogures, 3, 4, 20, 50 clases de quesos, es decir, sobre la misma base tecnológica, sobre la misma tecnología empiezan a diversificar su producto. A eso se llama concentración horizontal, es decir, hay una oferta de bienes de distinto tipo, ¿no? Y esto ya, vuelvo a repetir, quienes lo pueden hacer son las empresas cada vez más grandes. Las empresas chicas generalmente hacen un solo producto, ¿no?, un solo tipo de queso o 2 tipos de queso. Las grandes empresas, como decíamos, la Serenísima y Sancor, tienen una diversidad de variedades de quesos, de yogures, de leche, etc. Bueno, a esto se llama concentración horizontal. También uno lo ve en la empresa automotriz. En realidad lo ven en todos los sectores, pero las empresas automotriz también no producen un modelo de auto. No, la empresa automotriz, ¿no?, Ford, Renault, etcétera, son industrias que producen un montón de variedades de productos, un montón de gamas de autos, ¿no?, gamas chicas, medianas, grandes, distintos tipos de gamas de autos. A su vez, también algunas producen colectivos, producen camiones, etcétera. Por lo cual, sobre la base de la misma tecnología, diversifican su oferta de bienes. A esto se llama concentración horizontal, ¿no? Y la otra, que es la concentración vertical, que sería otra clasificación de concentración, se refiere más al caso de una concentración del tipo de las fases del proceso productivo. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que cuando el sector económico lo que empieza a hacer, empieza a avanzar sobre los insumos o los materiales que necesita, entonces empieza a comprar empresas o a producir bienes que antes se los compraba a otros proveedores, ¿no? Si la automotriz empieza a comprar fábrica o se produce sus propias autopartes, ¿no? El volante, los asientos, las cubiertas, es decir, cuando la empresa para un lado, es decir, va absorbiendo fases del circuito de producción o hacia adelante, es decir, produce el auto, después tiene una empresa que los comercializa, una empresa de transporte que los distribuye. Bueno, hoy vemos las empresas automotrices que están llegando casi hasta el consumidor final, ¿no? Empiezan a poner sucursales de la fábrica en las ciudades para vender el auto en forma directa y saltear. A eso se llama concentración de tipo vertical, ¿no? También lo vemos en áreas de combustible, en otras áreas donde las
empresas empiezan a absorber los distintos fases del circuito de producción, el mismo grupo económico lo tiene, y a esto se llama la concentración de tipo vertical. Entonces ahí tenemos ya 4 conceptos que son distintos, que están relacionados. Eso es lo que uno tiene que analizar o razonar, ¿no? Porque están relacionados: concentración técnica y económica y concentración horizontal y vertical. Están relacionados porque, como fui dando ejemplos, cuando uno analiza cada caso se va a encontrar con situaciones donde se van a dar las dos, técnica y horizontal, o concentración económica y vertical, o vertical y horizontal. Es decir, todo esto depende del grupo económico, del grupo empresarial que uno analice, pero son distintos conceptos, conceptualmente son distintos. No es lo mismo hablar de una concentración horizontal de una vertical, o de una concentración económica de una técnica. Sí, son conceptos que vamos a ir viendo que se encuentran relacionados uno con otros. Bueno, estos 4 conceptos, que un poco lo que apuntamos en la cátedra, básicamente son los que nos ejemplifican claramente de cómo el sector empresarial o las empresas empiezan a hacer un proceso de concentración cada vez más fuerte, más grande, y que el objetivo final, por supuesto, es condicionar los mercados. Es decir, los mercados empiezan a dejar de ser tan competitivos y empiezan a ser mercados más concentrados, oligopólicos, monopólicos, que, como sabemos también, son mercados donde muchas veces, sobre todo en los oligopolios y monopolios, los precios los impone quien posee justamente ese oligopolio o ese monopolio. Es decir, tiene una posición preponderante para imponer no solo los precios, sino las condiciones del mercado, ¿no? Las cantidades a producir, las formas de producir, etc. Esa es un poco una parte del proceso de concentración. La otra parte, que usted también ahí trabajamos nosotros en el material y en la materia, es que hablamos como otro concepto de la centralización de capitales. ¿Qué significa la centralización de capitales? Bueno, la centralización de capitales tiene una idea un poco más jurídica, tiene que ver con el mismo proceso. ¿Por qué? Porque lo que hacen es unirse capitales, ¿no? Por lo cual, ¿qué es lo que engloba la centralización de capitales? Bueno, la centralización de capitales se refiere, al ser más jurídico, a un proceso donde los capitales empiezan a hacer distintas fusiones. Esto es, se unen 2 empresas, por ejemplo, una fusión para formar una tercera empresa, una nueva empresa. Este sería un caso de centralización de capitales. Obviamente, entre 2 empresas que fueron haciendo acumulación de capital se unen y forman una tercera, una nueva empresa. Esto hace que la cantidad de concentración de capital sea grande. En el caso de la fusión desaparecen las 2 empresas y aparece una tercera, una nueva, ¿no? Ese sería un caso de fusión, ¿no? Y es una centralización de capitales. Otro caso sería una asociación. 2 grupos de empresas se unen, se asocian. Entonces, mucho en las obras públicas, ¿no? Se unen entre 2 o 3 empresas para ganar una licitación, para hacer una gran obra pública, una autopista, una gran obra pública, en la cual hacen una asociación, o por ahí en temas jurídicos se llama como una UTE, Unión Transitoria de Empresas, etcétera. Tienen distintas figuras jurídicas, pero lo que les permite tener una capacidad mucho mayor, mucho más grande para ofrecer determinados bienes para determinadas situaciones, ¿no? No pierden ahí la unidad jurídica entre ellos. Entonces vio también en una época Sancor y Milcao habían hecho una asociación para vender lácteos en Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde cada uno seguía con sus marcas, pero se hizo una asociación para conquistar nuevos mercados. Ahí estamos frente a lo que es una también centralización de capitales. Y el tercer concepto dentro de la centralización de capitales es la absorción de empresas. Cuando una empresa grande empieza a absorber otras empresas más chicas de igual o distintas tecnologías, ahí ya estamos también en una centralización de capitales, ¿no? Y esto hace de que la envergadura del sector empresarial sea más grande, y obviamente que conlleva a que la empresa que absorbe hace desaparecer a la otra empresa, digamos, ¿no? Es decir, directamente compra esa pequeña empresa, o la empresa más chica o la que la compra desaparece del mercado y queda la empresa más grande
Pero bueno, eso también es una forma de centralización de capitales que se da como más relación jurídica. Con lo cual tenemos, como dijimos anteriormente, tenemos lo que es la concentración económica técnica, horizontal y vertical, que uno diría, bueno, son conceptos un poco más económicos, tienen que ver con esa reinversión que hacen el sector empresarial, el sector capitalista, que tiene que ver con inversiones que hacen por la tasa de ganancia, también por otras inversiones que vienen, y que hace al proceso de concentración general de la producción de bienes. Y por otro lado, la centralización de capitales, que tiene que ver más cuando en una relación jurídica, un poco más jurídica que económica, donde tiene que ver con la fusión, asociación, absorción de empresas, etcétera, que también genera alto volumen de concentración, pero de capitales, ¿no? Del lado más financiero económico. Por supuesto que estos dos conceptos, concentración económica y centralización de capital, están muy relacionados. Acá vuelvo al concepto inicial que habíamos dicho de ver, y esto lo vamos a ver en los trabajos prácticos del curso, donde vemos que muchas veces se dan procesos de centralización de capitales y a su vez concentración económica, o centralización de capital y concentración horizontal, etc. Es decir, en realidad se pueden dar todas las alternativas o la combinación de esto, porque todas llevan a un proceso de concentración, y uno ahí lo puede diversificar el concepto o mirarlo a partir de analizar algún grupo económico para ver justamente cómo determinado grupo empresarial o empresario individual, porque muchas veces empieza con un empresario individual que va avanzando en ese esquema, generar y empezar a ver si es una concentración horizontal, si es vertical, si es económica técnica, si hay centralización en caso de que haya fusión, y que haya, como dijimos, absorción o asociación de empresa. Desde lo jurídico también hay dos conceptos más, aparte de estas tres que vimos: fusión, absorción y asociación, que es lo que llaman conglomerado y grupo de interés. Los conglomerados tienen que ver, vuelvo a repetir, a ese grupo económico grande que absorbe una gran cantidad de empresas. Uno muchas veces lo ve con lo que se conoce en la bibliografía como grupos económicos, ¿no? Donde es un conglomerado de empresas que tiene una gran diversidad de actividades. Eso es un conglomerado, mientras que los grupos de interés que se conocen tienen que ver más con una ligación de tipo financiero y de capitales pura y exclusivamente, más que con toda la actividad económica, sino con una relación más de tipo financiero, ¿no? Con una ligación más fuerte de lo tipo financiero. Bueno, por supuesto, estas dos situaciones de concentración y descentralización, ¿no? Concentración, como vimos en las distintas variantes, y descentralización, son dos caminos que generan un gran proceso de ampliación de la escala productiva, que lleva justamente a que los mercados sean cada vez menos competitivos. Y por eso los mercados de competencia perfecta son cada vez menores, es decir, hay cada vez menos mercados de competencia perfecta, porque realmente estos llevan a un condicionante de los mercados de tal forma que hace que esto lleve a mercados oligopólicos, monopólicos. Oligopólico quiere decir pocas empresas, ¿no? Que ofrecen determinado producto a una gran masa o a una demanda muy diversificada o atomizada. El monopolio es cuando hay una sola empresa que ofrece los productos a todo el mercado. También vamos a encontrar que esta concentración o centralización se puede dar por el lado de la demanda. Esto es cuando hay una gran empresa, un gran conglomerado que absorbe toda la oferta, ¿no? Es decir, uno, dos, pocos. Es decir, uno hablaría de monopsonio cuando hay una sola empresa que absorbe toda la oferta de la producción, y por lo cual ahí la concentración se está produciendo por el lado de la demanda, no de la oferta. Por lo cual estos procesos de concentración, centralización también se pueden dar por el lado de la demanda. El ejemplo más conocido es el sector lácteo en cuanto al monopsonio, ¿no? Es decir,
una empresa láctea que está ubicada, Milcao, que está en Frank, por ejemplo, bueno, es la única usina láctea que hay en muchos kilómetros a la redonda, entonces todos los tamberos tienen que ir a venderle la leche justamente a Milcao. Ese es un caso de monopsonio, ¿no? Ellos generan la concentración de la demanda y esto hace que este sector ponga los condicionantes a todos los otros que ofrecen el producto. Y el oligopsonio, que es otro mercado imperfecto también, es cuando hablamos de pocos demandantes y muchos oferentes, ¿no? Es decir, acá también está puesto por el lado de la demanda la concentración, es un mercado imperfecto también y que es consecuencia de todo este proceso de concentración, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos es que ese proceso de concentración que se fue dando en el sector empresarial capitalista conlleva que los mercados sean cada vez menos competitivos. Por eso hablamos de mercados de competencia imperfecta y mercados imperfectos. Cuando no hay competencia perfecta, los mercados se terminan transformando en mercados imperfectos y ahí habrá que ver si son oligopolios, monopolios, oligopsonio, monopsonio y la otra gran clasificación que tenemos en el material de cátedra. Porque ahí es decir, lo que estamos viendo claramente es que los mercados dejan de ser competitivos, ¿no? De que la oferta y la demanda define el precio, sino que al hacerse un proceso de concentración, todas estas variantes que nosotros vimos, lo que genera es que justamente que los mercados sean menos competitivos y por supuesto quien tiene el oligopolio, el monopolio, etcétera, son los que imponen no solamente los precios, como dije al principio, de los bienes, sino también las condiciones, las cantidades de producción, los tipos de producción. ¿Por qué? Porque tienen justamente el poder de imponerse a toda esa demanda que está atomizada y que tiene que aceptar justamente el tipo de producto que se les vende. Bueno, con esto nosotros lo que queríamos es aclarar esta rama de conceptos de concentración y centralización de capitales para que quede claro que conceptualmente son cosas distintas, hablar de concentración económica y técnica, como dijimos, concentración horizontal y vertical, centralización de capitales, que es más jurídico, fusión, asociación, absorción, conglomerado, grupo de interés. Son toda una rama de conceptos que si bien cada uno significan distintas ideas, básicamente sí están relacionadas en su conjunto, digamos, ¿no? En ese proceso que se va dando en las empresas, de que cada vez se van concentrando más, hace de que busquen justamente ese proceso a condicionar los mercados, porque eso es lo que le permite obtener al sector empresarial más tasa de ganancia y que en el fondo es la lógica del sistema capitalista, el lucro y la mayor ganancia posible, ¿no? Este es un poco el registro que nosotros recorremos en cuanto al proceso de concentración y centralización de capitales.